y vamos a ver qué es redención. Vamos a poner, hermanos, atención. Siempre me gusta, hermanos, de que traigamos un papelito y un lápiz. Y si no trae lápiz, pues una pluma. Y si no trae papel ni pluma, pues a lo mejor trae ya anda más moderno, ¿verdad? Ya trae sus apuntes en aparatos electrónicos. Pero el papel y la pluma no fallan, hermanos, porque si se va la luz, todo lo demás falla. Pero las letras escritas no fallan en papel. Capítulo número 13. Vamos a ver, hermano. Voy a mencionar algunas cosas, porque si nosotros, hermanos, miramos, ya la humanidad ya va para 6,000 años. 6,000 años. Desde que Adán y Eva pecaron a la actualidad va para 6,000 años. Estamos entrando al año, o terminando el año 6,000, y entraremos al año 7,000, que pensamos que el 7,000 es el tiempo del milenio. Y es lo que nos ayuda a nosotros a hacer cuentas de que la segunda venida de Cristo está muy cerca. A mí, en lo personal, hermanos, es lo que yo entiendo, que la segunda venida de Cristo está muy cerca, porque están por cumplirse 6,000 años desde que Adán y Eva pecaron. Les dice el Señor: el día que de este árbol coman, van a pecar, van a morir. Entonces, desde el instante que ellos comen, de ahí en adelante empieza a transcurrir el tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo nace aproximadamente 4 años antes del 0. Se cumplen 4,000 años. Estamos en el 2000 y fracción. Estamos llegando al año 6,000. Entonces, existe el cielo y existe el infierno. Existe gente en el cielo y existe gente en el infierno. Pero toda la gente, hermanos, toda la gente que murió antes de que el Señor Jesucristo resucitara, toda la gente se iba al Seol. Toda se iba al Seol. Sabemos nosotros que en el Seol había 2 compartimientos, uno de justos, uno de injustos. Pero al morir el Señor Jesucristo, el Señor dice que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Y dice que subió, sino que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, cuando el Señor Jesucristo muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su espíritu va al Seol. Al Seol va a liberar los que habían creído en Él. Y aunque el Seol hasta este día no ha sido destruido, va a ser destruido el Seol también. Pero el Señor sacó del Seol toda la gente que confió en Él. Y este versículo dice así, capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré. Esta palabra redimir, vamos a ver, hermanos, lo que significa esta palabra redimir. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice: de la mano del Seol los redimiré. Y luego dice: los libraré de la muerte. Y lo dice: oh muerte, ¿qué dice? O sea, ¿quién es la muerte de la muerte? El Señor Jesús es quien va a matar la muerte. Va a destruir la muerte, va a destruir prácticamente todo lo malo, todo lo malo.
Porque el deseo de Dios, el anhelo de Dios siempre fue, hermanos, siempre fue el bienestar de la humanidad. El anhelo de Dios siempre fue el convivir, el tener comunión con el hombre. Pero el hombre, hermanos, yo en lo personal, yo no sé cuánto tiempo antes de que Adán y Eva pecaran vivirían. Yo no sé cuántos años, porque Adán y Eva habían sido hechos para vivir para siempre. A lo mejor pudieron haber vivido, no sé, 100, 200, 300 o 1000, o yo no sé cuántos años. Para ellos no contaba el tiempo. Pero del día que ellos desobedecen, corre el tiempo. Ellos mueren espiritualmente, físicamente no, porque Adán todavía vivió casi 1000 años. Pero espiritualmente se apartó de Dios. Quiero que miremos esta palabra redimir. Y va a notarla usted, porque de ahí nos vamos a enfocar. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto le alaban? Quiero que me tenga poquita paciencia, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a ver esta palabra redimir, porque de ahí vamos a enfocar y vamos a ver bastantes versículos o cuadros donde habla la palabra de Dios, que es redimir. Yo pienso y creo, hermanos, que todos los hombres de Dios que han entendido, que han comprendido la voluntad de Dios, siempre su fe, su confianza ha estado precisamente en la redención. Toda su confianza ha estado puesta siempre en la redención. En la redención. Ahí está puesta en la redención. Desde vamos a llamar de Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, hermanos, todos los patriarcas que conocieron la palabra del Señor, ellos esperaban, ellos sabían. Aún David, en cierta ocasión dice David, ¿verdad? Cuando aquel niño muere, dice que cuando él estaba enfermo, él ayunó, él oró, él hizo muchas cosas, pero cuando el niño muere, deja de ayunar, come, se baña y todo. Y a los siervos se les hizo raro que así actuara él. Él dijo, bueno, cuando él vivía, yo tenía fe, confianza en que Dios pudiera sanarlo. Pero ya muerto, ya no puedo hacer nada, mas yo sé que yo voy donde está él. Dice, yo voy a donde está él. Él sabía que iba a ir a un lugar. Pero esta palabra, hermanos, quiero que miremos esta palabra. Aquí está esta palabra redimir. Pero hasta ahí la tiene ya. Él la tiene ya. La palabra redimir. Anótela. Porque vamos a ver algunos casos de redención. Pero la redención más grande la vamos a enfocar al final, precisamente, ¿verdad? Que es la redención por la sangre de Cristo. Dice este versículo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y lo dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces, todo, hermanos, está enfocado al tiempo del fin. Todo está enfocado al tiempo del fin. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, para nosotros, los que esperamos en Él, va a ser el día más grande, hermanos. El día más grande.
todos los que esperamos en Él, va a ser el día más grande. Se van a cumplir casi en su totalidad toda la profecía que está escrita precisamente, hermanos, tocante la creación. Se va a cumplir prácticamente toda cuando Jesús aparezca, porque aún todavía faltan ciertas cosas, pero cuando Él aparezca, prácticamente, hermanos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos ya seremos inmortales. Ya seremos inmortales. ¿Por qué digo inmortales, verdad? Porque aunque espiritualmente, hermano, espiritualmente el Señor nos ha redimido del pecado, nos ha liberado, pero aún todavía este cuerpo, aún todavía no. Todavía este cuerpo tiene una dificultad, o tiene un problema. Vamos a tener un problema. Es corruptible. Es corruptible. Este cuerpo aún todavía tiene que esperar. Aún todavía tiene que esperar hasta que Jesús aparezca por segunda vez, cuando todos los muertos en Cristo resucitemos. Los que si cuando viene Cristo estamos muertos, y si estamos vivos, si estamos muertos, pues nos levantaremos de las tumbas. Si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, a la final trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos ahí al libro de Job. Al libro de Job, capítulo número 19. Este versículo fue el que se me vino al corazón, y yo quiero compartirlo con ustedes. El libro de Job, capítulo número 19, versículo número 25. Dice el versículo número 25, dice así. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Ya miramos la palabra, ¿verdad? No, bueno, vamos a dejarla aquí para estar moviendo allá los versículos, pero vamos a dar aquí la palabra Redentor. Redentor, todo lo que significa. La palabra Gal significa todo esto: libertad, liberar. Todo esto significa la palabra Gal. Pero aquí en el libro de Job, este hombre menciona, dice: yo sé que mi Redentor vive. Sabemos nosotros, fíjese bien, una cosa tan hermosa. ¿En qué año nació el Señor? Ya lo dije, ¿en qué año nació? Se cree que nació 4 años antes del 0. Pero aquí, este hombre llamado Job, que dicen que este libro es el de los libros más antiguos. Este libro es de los libros más antiguos. ¿En qué año vivió Job? Se piensa que Job fue un patriarca, como Abraham, como Isaac, como Jacob, de aquellos tiempos. Pero este hombre de Dios está diciendo: yo sé que mi Redentor va a vivir o vive. O sea, para este tiempo ya vivía. Y podemos encontrar unas porciones de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Juan, cuando hay un diálogo entre el Señor Jesucristo y los fariseos, entonces los fariseos empiezan a censurarlo, porque el Señor dice ciertas cosas. Y le dicen los fariseos al Señor: si tú no tienes ni 50 años, ya has visto a Abraham. La respuesta del Señor fue esta: antes que Abraham fuese, yo soy. Y los enojaron y le aventaron piedras. O sea que prácticamente nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Siempre ha existido. Y dice aquí: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. Cuando miraba yo esta palabra, dice, en mi carne he de ver a Dios. Hay una palabra que aquí la anoté yo, hermanos.
¿Cuánto le alaban? Dice, en mi carne he de ver a Dios. Esta palabra, hermanos, he de mirar, es una palabra donde la Biblia nos enseña que nosotros contemplaremos. Déjeme, voy a tratar si la encuentro, si la podemos ubicar. Dice, porque yo contemplaré. Ver es contemplar, es estar así frente a frente. Estar frente a frente al Redentor, estar frente a frente a Dios, hermanos, es una esperanza grande que todo creyente tenemos. Tenemos una esperanza muy grande, no solamente de conocer a cualquier presidente, a cualquier, bueno, que me disculpen los artistuchos, de decirles artistuchos, pero nuestro anhelo más grande es que un día vamos a conocer a Dios. Y en el libro de Job dice, y yo mismo lo voy a ver, nadie más, yo mismo lo voy a ver. Y luego sigue diciendo, y lo dice el 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. O sea, y esto es, hermanos, esto está enfocado precisamente en la redención. En la redención. ¿Por qué hablamos nosotros de la redención? Vamos a hablar poquito o a mencionar algo antes de la redención. Antes de la redención, ¿cuál era nuestra vida antes de la redención? ¿Cómo vivíamos? Sin Dios y sin esperanza, alejados de las promesas de Dios. Éramos prácticamente ateos. Bíblicamente, la palabra ateo no es una persona que no cree en Dios, porque existe una diferencia en creer en Dios o creer a Dios. El ateo es una persona que cree que Dios existe. Es como una persona, ¿cómo diríamos? Infiel. Como una persona infiel. Una persona es infiel, es una persona que no es fiel. Pero nosotros, hermanos, antes de conocer a Dios, nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y este versículo dice, el cual veré por mí mismo, y miraremos a Dios gracias a la redención. Exactamente, gracias a la redención. Usted puede considerar en la escritura el efecto del pecado. El efecto del pecado, hermanos, hace que es una separación, es lo que separa al hombre de Dios. Mientras en el hombre existe el pecado, no puede tener comunión con Dios. Desconoce a Dios. Cuando esta persona empieza a reconocer a Dios, empieza a aceptar su santa y bendita voluntad, entonces lo que hace Dios es lo redime. Ya miramos ahorita la palabra redimir, es liberar. Y me gustó mucho una escritura, hermanos, una escritura, aunque hay varias palabras de la palabra redención. En el hebreo hay algunas 2 o 3 palabras, y en el griego como 2 palabras donde está la palabra redención. Y en una de ellas, vamos a verla ahorita, está en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis está una palabra donde ¿qué entiendo yo de redención? ¿Cómo puedo captar un poquito la redención? Bueno, es cuando usted o cuando yo vamos a algún mercado. Vamos a algún mercado y vamos a comprar algo.
vamos a comprar algo, vamos a obtener algo. Cuando nosotros pagamos el precio, ya cueste 5, 10 o 15 o 20 pesos, al pagar nosotros esos 10 o 15 o 20 pesos de lo que cueste aquella cosa, la tomamos y en ese momento es de nosotros. Entonces nosotros hemos comprado, porque la palabra redención también es comprar. Y Jesucristo, hermanos, con su sangre, no solamente podemos decir que nos redimió, sino que también nos compró, nos rescató y nos liberó, nos libertó. Nos compró, nos libertó. ¿Y por qué? Porque estábamos nosotros, hermanos, cautivos. ¿Cautivos de qué? Lo que nos tenía cautivos era precisamente, hermanos, el pecado. El pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 27: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Y cuando está hablando de mirar, está refiriéndose a Dios. A Dios. Cuando nosotros consideramos la palabra en la Biblia, la palabra Dios, podemos encontrarla por lo menos en 4 formas distintas. Es como decir esto, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la creación, en la creación celestial, cada criatura tiene una función. Cada criatura tiene una función. Esta criatura, por ejemplo, la función del ángel. ¿Cuál es la función del ángel? Él es un mensajero. La función del querubín, el querubín, no le dice Dios, querubín, ve a hacer esto. No, porque la función del querubín es solamente estar alabando al Señor. Cada creación en el cielo tiene su trabajo. En el caso de nosotros debe de ser también exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos una función. Acuérdese que somos un cuerpo. Somos nosotros un cuerpo. La cabeza, las manos, los pies, el estómago, todo es un cuerpo. Cada quien hace. En este caso, por ejemplo, los dedos, hasta para rascar los dedos. No nos andamos rascando con los codos, ¿verdad? No, usamos los. Entonces, cuando dice en esta parte, ¿cuánto le alaban? Dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos, hermanos, a Él, nosotros dejamos de ser extranjeros, porque nuestra ciudadanía estuvo aquí. Antes de convertirnos al Señor, aquí nosotros reclamábamos esta ciudadanía, sin saber nosotros, sin reconocer que verdaderamente para Dios, no para nosotros, para Dios nos tenía algo, pero nosotros desconocíamos, nosotros ignorábamos. Es como una herencia. Yo no recuerdo a quién, qué persona, algún familiar, hermano, algún familiar. Ese familiar, no mío, un familiar de una persona, no sabía que él era ciudadano. No sabía que él era ciudadano. Él creció. Y él, pues, él era más mexicano que las tunas, no sé. Pero resulta que un día él quiso arreglar. Y resulta, hermano, de que le dijeron en Estados Unidos que arreglaba él, que él había nacido allá, que su documentación, o por lo menos su acta de nacimiento, allá estaba. Entonces le recomendaron a él que en su casa buscara algún X papel. Y resulta con que sus padres sí tenían un papel de él, donde él había nacido allá. En el caso de nosotros pasa exactamente lo mismo. Nosotros vivimos en este planeta antes de conocer a Dios, enraizamos
y enraizamos muchas veces tanto, que de manera que llega una enfermedad o llegan dificultades y no queremos morir. ¿Y sabe por qué? Porque pensamos nosotros, ¿y quién se va a quedar con mi casa? ¿Quién se va a quedar con mi bicicleta? ¿Quién se va a quedar con mi patín? ¿Y quién se va a quedar esto y con esto? Sin saber que verdaderamente nosotros tenemos algo más grande que todo esto, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero un día, hermanos, venimos nosotros y el Señor Jesucristo nos libertó del pecado. Nos libertó, hermanos, del pecado, porque nos redimió precisamente del pecado. Era que no nos dejaba, hermanos, que no nos soltaba, nos tenía cautivos, nos tenía bien agarrados. Viene el Señor y nos libera. A veces uno ve, hermanos, en cosas físicas. Por ejemplo, yo creo que hay se cuenta de un águila. Ya lo hemos platicado. De un águila, que una persona se encontró un huevo de águila. Un huevo de águila, y agarró el huevo de águila y tenía una gallina que iba a sacar pollitos. Y agarra el huevo de águila y se lo pone a la gallina, y juntamente con todos los pollitos, yo no sé si es verdadero, salen los pollitos y sale el aguilucho. Ya anda picoteando. Entonces, cuando alguien ve otra águila, dice: ¿y tú qué haces ahí? Aquí estoy con mis hermanitos. Pero tú eres águila, que mira, no, él estaba decidido que era gallina. Y muchas veces, hermanos, nosotros a veces también nos imaginamos que somos gallinas. Escarbamos aquí, picamos, y como dije, le avientan tierra por todas partes, sabiendo, hermanos, que se puede vivir en una altura. Pero muchas veces nosotros no queremos desprendernos, hermanos, de nuestra humanidad. Por eso, cuando nosotros leemos la Escritura y conocemos, hermanos, estas cosas, prácticamente nos despejamos y nos damos una buena sacudida. Y quedamos, hermanos, libres de toda aquella escoria. Y entonces vivimos una vida, porque ahora, como dijo el apóstol Pablo, si han resucitado con Cristo, ahora busquen las cosas de arriba. Y verdaderamente quien ha resucitado en Cristo busca las cosas de arriba. Entre más miramos esto, hermanos, nosotros, entre más consideramos estas cosas, nos damos cuenta que prácticamente es como decir, la vida en este planeta Tierra es una fantasía, es una ilusión. Es una fantasía, es una ilusión, no sé, de 1 a 120 años. Porque hay personas, yo creo que es raro, no sé quién me platicó, que conoció yo de una persona que tenía como 140 años. ¿Alguien de ustedes se dijo? Una viejita que tenía 140 años, pues yo creo que son contadas. Pero la vida es una ilusión. Al comparar la vida ilusoria con la vida eterna, pues prácticamente, aunque fueran 1000 años o fuera un millón de años, tarde o temprano se cumplirían. Porque mientras exista un número, hermanos, hay una diferencia entre un número y la eternidad. Y la eternidad solamente está con Dios. Solamente está con Dios y a su nombre. Mire, hermano, vamos a ver algunas porciones bíblicas en el libro de Deuteronomio, capítulo vamos primero a Génesis. Vamos a unos versículos precisamente de redención. Bendito Dios. Génesis 48. ¿Podemos dar gloria a Dios? Hágalo con gozo,
Génesis 48, versículo número 15 en delante. Aquí vamos a dejar esta parte, Gal, ahí, para que usted considere. Dice así: y bendijo a José. Ahí estamos. Y bendijo, 48:15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y lo dice el 16: ¿el qué? El ángel que me liberta de todo mal. Vamos a ver esta palabra, a ver si no la puede poner Chuy, a ver si encuentran el versículo número 16, la palabra, el número 1350. Vamos a ver que aquí lo traduce: el ángel liberta. Y en esta parte el que liberta es Dios. Y aquí vamos a encontrar la palabra redime. Y esto lo está diciendo este hombre. Versículo 16: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y lo dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga. ¿A quién? A estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac. Ahí está Abraham, Isaac y este hombre llamado Jacob, que vamos a encontrar ahí la palabra libertad, la palabra redimir, esa misma palabra. No vamos a encontrar otra, vamos a encontrar la palabra Gal. Así lo está diciendo Jacob, el ángel que me redimió. Pero aquí está diciendo que me ha libertado. Quiere decir, hermanos, que antes que fuéramos redimidos por la sangre de Jesucristo, estábamos presos, estábamos cautivos, estábamos prácticamente atados. Y al decir atados, era una atadura, hermanos, la que hacía diferencia entre Dios o entre el bien y el mal. Nuestra vida era el mal. Nuestra vida era de pecado. Nuestra vida era una vida, hermanos, total de pecado. Yo recuerdo en cierta ocasión, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, hay un hombre que nació ciego de nacimiento, y le hacen una pregunta al Señor tocante a este que había nacido ciego. Le hacen la pregunta: ¿quién nació ciego? ¿Quién nació en pecado? ¿Su papá, su mamá, su tío? ¿Quién nació? La respuesta es: ni su papá ni su mamá, sino él nació para la gloria de Dios. Nació para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay un diálogo entre ellos, entre este ciego y la gente, y dice: no, que esto no es profeta, que esto es un sabe qué, y bla, bla, bla. Y lo dice el ciego: yo no sé si es profeta o no sé. Una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. O sea, ¿de qué lo libertó el Dios? De una ceguera. Lo libertó Dios de una ceguera. Pero el punto es este: le dice este hombre a los fariseos, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Cuándo? Cuando es redimido. Cuando es redimido del pecado. O sea, la redención tiene un proceso. Por eso cuando uno escucha a alguien por ahí que dice: es que la gente no necesita bautizarse, no necesita bautizarse, tan solamente levanta tus manos. Bueno, la Biblia no dice eso.
La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado. Porque si no es bautizado, hermanos, después de creer, sencillamente no hay redención. No hay redención. En cierta ocasión decía por ahí en catedral había un anuncio que decía así: ir y doctrinar a los bautizados. Los bautizaron de chiquitos y ahora hay que ir a adoctrinarlos. O sea que, imagínense, hermano. Por eso aquí dice: el ángel de Dios me ha liberado, y aquel ángel me ha libertado. Entonces, la liberación, la redención, hermanos, tiene varios niveles. De una cosa, de otra, de otra. Yo siempre lo he dicho, hermanos. Ya no vamos a hablar de redención, sino vamos a hablar de liberación. Que vamos a encontrar liberación con Gaal también, que son sinónimos: liberación, salvación, redención, redimir. Todo es sinónimo, hermano. Para ver un poquito algo más claro, todos conocemos una historia que está en el libro de Ruth, ¿verdad? No vamos a leerla toda, solamente quiero mencionarla. En el libro de Ruth, hermanos, hay una mujer, y vamos a leer poquito. Ruth capítulo 4. De gloria a Dios, hermano. Vamos a seguir de esto de redención. Ruth está después de Jueces, enseguidita. Tenemos que seguir la cronología o los parámetros bíblicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 2, 4, 6, 8, 10. Ni 3 y 2, 5. Y 1, 6 más 4, 10. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Ruth capítulo 1, 4, 1. ¿Cuánto le lavan? Dice: vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ¿qué? Redime. O sea, todos conocemos de qué se trataba aquí, ¿verdad? Sí sabe de qué se trataba, ¿verdad? Esta mujer había quedado viuda. Y yo, algún pariente tenía que redimir. Tenía que tomarla a ella por mujer. Y el primer hijo que tuviera se iba a llamar como el marido. Entonces, aquí se casa. Aquí el que podía hacerlo no lo quiso hacer. Y le dijo: tú puedes hacerlo. Entonces ya el otro lo hizo y se casó y tuvo familia, y de ahí vino la descendencia del Señor. Fue una cadena. Acuérdense que la descendencia es una cadena. Desde Adán hasta Jesús es una cadena. Y ahí hay varios, hermanos, de que a veces se ponen a pensar por qué. Por ejemplo, en el caso de Rahab está en parte de la cadena. Esta mujer moabita está en parte de la cadena. Quizá alguien lo pueda explicar muy claro, pero una cosa podemos entender: Dios sabe, la voluntad de Dios es soberana. Decirle: ¿por qué lo haces, Señor? Es como cuando dice a alguien: bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel? Así lo escogió.
Pudo haber escogido a México, pudo haber escogido, no sé, hasta Samalayuca ahí, pero escogió a Israel. Él sabía por qué. Entonces, el redimir, hermanos, es rescatar algo. Es rescatar algo. Y lo que Dios hizo con nosotros fue precisamente eso, rescatarnos. Ahora somos de Él. Él nos compró. Debemos de ser distintos. Debemos de pensar distintos. Como dijo el Señor, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Debemos de ser nosotros misericordiosos. Hemos sido comprados por precio, pero ¿para qué? Yo a veces me pongo a pensar, bueno, si yo me portara bien y no hiciera ya nada malo, nomás, bueno, aquí en mi casa, aquí me voy a estar en mi casa y ya no voy a hacer nada malo. Yo creo que era el principal error que yo cometería. Imagínense que todos pensáramos así. ¿Quién le hablaría a quién? Si Pablo dijera, bueno, el Señor me habló y pues ya me habló, ya soy salvo. No. Para algo nos compró el Señor. Vamos a ir leyendo estos versículos porque vamos muy despacio. Vamos a ver otro versículo en el Antiguo Testamento. Y a su nombre, Isaías 43. No quiero salirme de esta palabra gal, Yo le digo cuando me salga esta palabra gal. 43. Cristo vive. 43:1. Ahora, así dice el Señor. Yo siempre lo he dicho, hermano, siempre lo he dicho. Hay cosas que debemos nosotros recibirlas. Que las haga propias. No solamente cuando digo, ay, qué bonito eres. O cuando digo, oh, qué guapo. Arriba los guapos, ese soy yo. Que arriba los feos también, ese soy yo. Cuando Dios le dice aquí a Israel, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Israel. Aunque ¿qué dice? Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice? No temas. ¿Por qué? Te puse nombre. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Porque fue redimido, fue rescatado, fue comprado. Pagó un precio. El Señor pagó un precio con Jacob. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿qué precio pagó el Señor? ¿Qué precio pagó el Señor con los judíos? Como el precio que pagó en el Nuevo Testamento. ¿Qué precio? Si había que sacrificar, sacrificaba ovejas, toros. Pero dice, yo te redimí. Yo no sé qué pagó. Pero si Él dice que pagó, Él pagó. Y yo no me voy a poner a discutir. No, yo quiero, a ver, Señor, ¿en qué? Lo único que se puede decir, ¿verdad? Lo único que sí puedo decir, en el caso de nosotros, que el rescate fue grandísimo el de Dios. Fue grandísimo para con nosotros. Pero aquí dice, yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Yo creo que no hay un nombre tan bonito que se nos diga, oye, ¿eres cristiano? Ah, no, yo me llamo Jesús. Vamos a verla en esa área. Vamos a verla en esa área.
somos de Él. Si Israel fue comprado, nosotros también. Ahora, en el caso de nosotros, para ese tiempo era muy distinto. ¿Sí sabía, verdad? Era distinto. Porque el Señor en cierta ocasión le dijo a los discípulos: por camino de gentiles no vayas, ni en ciudades samaritanos no vayas, sino solamente vayas, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque a lo mejor había pagado un precio, pero en el caso de nosotros tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Cuando el Señor muere y resucita, de sus primeras palabras que Él dijo: ahora sí, vayan por todo el mundo. Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, paga el precio, y entonces sí va a buscarnos. Entonces va a buscarnos. Ya pagué el precio. Ya son míos. Ya nomás tráiganlos. El que quiera, diga: yo he querido. Y aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Hemos querido. Hemos recibido, hermano, ese rescate. Hemos pagado, hemos aceptado ese precio, y le damos gracias a Dios por ello. Ahora, la iglesia en Antioquía, ¿cómo se le llamó? Cristianos. Vamos a ver solamente unos versículos así rápido en el Nuevo Testamento, al libro de Lucas, y a su nombre. Lucas, capítulo número 1. Mire, hermano, redención, capítulo 1. Ahí estamos. Lucas capítulo 1, 68. Aleluya. Qué bueno es Dios. Vamos a leer del 68 en adelante. Dice: bendito el Señor Dios de Israel. Ahí estamos. Que ha visitado. ¿Y qué? Que ha visitado y ha redimido. Quiero que nos pongan aquí esa palabra redimido. Redimido. 1:68. Lucas 1:68. Y a su nombre. Mire, hermano, qué bueno es Dios, ¿eh? Esta es la palabra que está ahí. Esta: lutrosis, rescatar. No, le dice: nos ha rescatado. Redención, redimir. Lutrosis. Se está refiriendo al Señor. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó una poderosa salvación en la casa de David, su siervo. Y luego ya está hablando algunas profecías. Está hablando algunas profecías que están escritas en el Antiguo Testamento.
Pero muchas veces se pierde la visión. Por cualquier cosa se pierde la visión, como lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso la redención es como algo que está escondido, que tenemos que descubrirlo. Y vamos a ir Lucas 24. Lucas 24, fíjese bien lo que le pasó a los discípulos. Bendito Cristo. Versículo 3 en delante. Dice: y aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Sí se acuerdan de esta relato? ¿Quién se acuerda? Ok. Dice: llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no se conociese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué? ¿Qué cosa? Fíjese bien, iban tristes pensando que se había acabado. Se terminó. Uno más vino y nació y se murió y se acabó. Hasta donde muchas veces llega, hermano, ¿verdad? Nuestro pensamiento. Versículo número 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentenciaron a sentencia a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era ¿quién? Nosotros esperábamos que él era. ¿Qué era? Tiempo pasado. Que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que había visto visión de ángeles. A veces, hermano, nuestro corazón se endurece tanto, hermanos, se endurece tanto, que nos olvidamos de la realidad. Nos olvidamos de la realidad, hermano. Como aquí dice, esperamos que él había de redimir. Gracias a Dios que sus propósitos son perfectos, hermano. Gracias a Dios que sus propósitos son perfectos. Solamente en Apocalipsis capítulo 5, vamos a terminar.
capítulo 5. ¿Quién vive, hermano? Dígalo con gozo, ¿eh? Dice así, versículo 9. Ahí estamos. Dice, sí, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué cosa? Inmolado, y con tu sangre, ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, aquí ya no solamente con los judíos, con todos. Porque cuando Jesús vino en persona, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de pagar el precio por nosotros los gentiles, solamente era para ellos. Después de que Él muere, derrama su sangre, resucita, entonces sí, vayan a todas partes. Aquí hay una palabra distinta. 5:9, Apocalipsis 5:9, quiero ponérselas y a su nombre. Aleluya. Mire, hermano, aquí está esta palabra. En el 5:9, apunte esta palabra: agorizo. Lea lo que significa agorizo. O sea, fue lo que hizo el Señor. Vino a esta tierra, pagó un precio, ahora son míos. Y de todos, de todos, de todos, de todos. Porque en un mercado hay muchas cosas, ¿verdad? Y no las compró todas. Él pagó un precio, porque no todos creen. No todos creen. Así es de que, ¿cuánto le alaban? Qué bueno es Dios. Dice, agorizo. Ir al mercado, por implicación, comprar. Específicamente redimir, comprar, redimir. O sea, como que el Señor nos compró. Y carísimos,